¿Vas a ser auxiliar de conversación en Francia? Quédate y te cuento mi experiencia. El año pasado estuve en Francia, en un pequeño pueblo de montaña, trabajando como auxiliar de conversación de español en un instituto del rectorado de Grenoble. En concreto me destinaron en Saboya, pero primero os voy a contar cómo fue todo el proceso hasta que llegué allí. En primer lugar, el último año de carrera tienes que solicitar la plaza. Tienes que hacer una petición en el Ministerio de Educación para conseguir una plaza como auxiliar y registrarte en una aplicación que se llama Profex y crear un perfil con un currículum donde el Ministerio francés y el español harán una selección de los candidatos que cumplan los requisitos que ellos han impuesto y seleccionarán al personal que va a participar en este proyecto, que es genial, de los auxiliares de conversación. En primer lugar, tienes que esperar. Hay muchísimos papeles. Al principio hay papeles, esperas, papeles, viajes, papeles, más papeles, fotocopias, entregar papeles y más papeles. Y además hay nervios. Tienes que tener mucho cuidado porque hay muchísima documentación y siempre puedes dejarte algo por ahí pendiente. Después de muchos papeleos, muchas esperas y muchos viajes de un lado para otro para verificar documentación, el rectorado de la región académica en la que hayas sido seleccionado te enviará una carta en la que te indicarán en qué centro o en qué centros, porque puedes trabajar en más de uno, has sido seleccionado como auxiliar de conversación de español. También en algunos sitios te dicen si te dan alojamiento, si vas a tener un piso, si vas a tener compañeros de habitación o de piso, y te dan normalmente el contacto del centro para que puedas hablar con ellos y que te puedan decir cuándo vas a comenzar y en qué horarios. También, en mi caso, me pusieron en contacto con los profesores con los que iba a trabajar por si tenían alguna duda y por si necesitaba alguna cosa porque ellos entendieron que yo no hablaba francés. En cualquier caso, yo me puse en contacto con el centro, ellos me pasaron el contacto de los profesores, hablé con los profesores, hablé con una de las profesoras, aunque eran 4, y ella me pasó el contacto de la otra profesora con la que iba a trabajar, porque yo iba a trabajar en el liceo, en el instituto, solamente con 2 personas, 2 profesoras. Después me invitaron a llegar con toda la calma posible porque no necesitaba encontrar ningún tipo de alojamiento, ya estaba allí. Es un internado donde yo estuve destinado y allí pues bueno, tenían habitaciones y tenían un piso destinado también a los auxiliares de conversación, que es donde vivimos los 3. Antes de llegar ya me puse en contacto a través de Facebook con mis compañeros de piso, que eran un norteamericano de San Luis y una chica italiana de Sicilia, muy simpáticos, con los que viví los 7 meses como auxiliar. Cuando llegué a finales de septiembre, el 26 de septiembre, porque empezábamos el día 3, es decir, una semana después más o menos, y bueno, llegué allí, conocí a mis compañeros de piso y conocí el lugar tan especial en el que había sido destinado. Conocí, bueno, aparte de mis alumnos, ahí poco después pues empecé a trabajar y ya se puso todo en marcha, ¿no? Antes de empezar tuve que darme de alta en la seguridad social, que me lo hicieron todo en la escuela, y también tuve que hacer algunos trámites como crear un número de teléfono francés que todavía conservo, elegir un médico, etc. Nada más llegar, la primera cosa que hice fue instalarme, me instalé en el piso y salí a conocer el pueblo. No tuve ningún problema, lo conocí en 10 minutos porque el pueblo era diminuto realmente y no tenía nada que no había nada nuevo que descubrir, entonces lo pude hacer muy rápido y no me causó ningún problema, no me perdí en ningún momento y todas las administraciones de las que necesité alguna cosa estaban 2 calles más arriba o 2 calles más abajo. Como experiencia, yo os diría que es una experiencia inolvidable, que es una experiencia genial y además que os permite mejorar muchísimo vuestro nivel de lengua porque vais a estar en contacto no solamente con el equipo docente, que en muchos casos no saben español, la mayoría, sino también con los alumnos que más de una vez van a lanzar la caña para ver si habláis francés. En mi caso me resistí un poco, fingí que no hablaba nada de francés al principio, pero en cuestión de 2 semanas me pillaron por el pasillo hablando con los profesores y bueno, pues ahí se cayó el mito, ¿no? Hablaba francés y ya está. Lo bueno de este programa es que te permite trabajar en otras cosas en paralelo y según en la zona en la que estés, o por lo menos en Francia, donde yo trabajé, en la Academia de Grenoble, tenía la posibilidad de tener un trabajo al lado
que complementase el sueldo porque es un sueldo muy pequeño, 785 euros aproximadamente, con un trabajo de base de 12 horas. A mí en la propia escuela me dieron horas extra con unos alumnos del CNED, que es algo así como la UNED, ¿vale? Es el Centro Nacional de Educación a Distancia, y seguí la tutorización de varios alumnos de español en el propio centro, con lo cual mi salario rondaba los 1.100 euros. Después conseguí otro trabajo en una escuela de idiomas como profesor de francés en el mismo pueblo y desde enero hasta julio he estado trabajando como auxiliar de conversación y como profesor tutor de español del CNED, y al mismo tiempo también trabajaba como profesor de francés por las tardes en esta escuela de idiomas. Durante 6 semanas trabajé como profesor, no como auxiliar, como profesor de español, porque una de las profesoras, la profesora titular del instituto, se quedó embarazada y tuvo que coger una baja de maternidad, y en la zona en la que yo estaba era muy difícil encontrar profesores, y por lo tanto la escuela y el rectorado decidieron que yo era un buen candidato para reemplazar a esta persona y me seleccionaron a mí hasta que pudieran encontrar otro profesor, y yo volví a trabajar como auxiliar de conversación. Esto ocurrió en el mes de diciembre. Anécdotas hay muchas, podría contar muchas. No voy a contar nada en concreto porque prefiero que lo viváis todo y que cada uno pues tenga unas vivencias y unos recuerdos, son parte de mi recuerdo personal, pero bueno, simplemente decir que he conocido a muchísima gente, que he tenido la oportunidad de conocer el carácter francés, que he tenido la oportunidad de conocer el sistema educativo francés, y que me parece que me ha enriquecido muchísimo después de haber estudiado lenguas modernas, cultura y comunicación en francés, porque he podido vivir en Francia, y de hecho espero dentro de un mes y medio aproximadamente, en septiembre, volver a Francia y volver a trabajar por allí como profesor, aunque no descarto quedarme también en España. Después de 7 meses, el 30 de abril, bueno, pues todo se termina y yo pues volví a casa. Estuve 2 semanas, porque allí cada 6 semanas hay 2 semanas de vacaciones, y yo las aprovechaba para venir a Madrid a casa de mis padres a las vacaciones. También decir que mi contrato, aunque terminaba el 30 de abril, en algunas academias, por ejemplo en Lyon sé que se hace, creo que en París también, se puede continuar hasta el 30 de mayo o incluso hacer el mes de junio, dependiendo de las plazas que se hayan quedado libres y disponibles desde el inicio del curso y del presupuesto que tenga el ministerio. Decir que, bueno, aunque se terminó el 30, en mi caso en Grenoble se terminó el 30 de abril, yo terminé de trabajar el 14 porque justo ese día se cogieron vacaciones las 2 últimas semanas de abril, que son las vacaciones correspondientes a la Semana Santa, a Pâques. Y bueno, pues en realidad terminé mucho antes. Pude venir un poco, aunque luego el día 1 de mayo ya estaba allí para continuar con el resto de mis trabajos, con mi trabajo como profesor de francés en la escuela de idiomas. Y bueno, hasta aquí resumida muy rápidamente mi experiencia como auxiliar de conversación en Francia. Espero que os haya gustado. No sé si vosotros tenéis pensado ir o si ya habéis sido seleccionados. Si necesitáis alguna información, no olvidéis, me lo podéis dejar en un comentario, en la caja de comentarios, incluso me podéis contactar por email y yo os puedo responder las preguntas que necesitéis, no tengo ningún problema. Hay grupos de Facebook que están hechos para ello, pero yo tengo mucha información, conozco mucha gente. Si necesitáis algo podéis dejarlo en los comentarios y vemos cómo lo resolvemos. Espero que disfrutéis de vuestra experiencia, si es que vais a ir, si ya la habéis pedido, y nada, nos vemos en el siguiente vídeo. Adiós.